mga message sa kanya na hindi ko kayo kumakas at nagpasok sa inyo. Ang problema kasi pati ko yung mga tanong na susunod sa kanya. DJ Belso. Dios el video hoy. Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermana? Bien, como ¿Qué? siempre estoy bien. ¿Por qué tú guapa hoy? Yo no sé, yo no estoy guapa. Hay que salir tu secreto. Mi secreto es hay que estar bien, a reír, muy divertida y entonces a disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Sí. Ahora cómo va tu bañar hoy? ¿Con lejía, con jabón, Sí, con voy a omo? bañar hoy con lejía, un poco de suavizante. Después de todo, un poco de perfume. Okay. Ajá. Después, Ajá. poner Poner. ropa interior. Ropa interior. A dormir como una princesa de Inglaterra. No, no Inglaterra, de África, Guinea Ecuatorial. No, más peor. No, ahora princesa de España. Oh, Porque tú princesa de- hablar español. Sí, yo soy una princesa de España. No, pero... Ay, Dios mío. Me encanta Filipina, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Hati-hati nito. Turutin kita. Dahil mo alam. Filipina. Let's party. Malaki ang Si Mali na lalaba. Si Ama si lalaba. Ganyan si lalaba. Si Mali na lalaba. Okay, Indio. Indio. Ay, nabuka. Ako naman rin. Ruso. Eh, maakong lang ako maguro. No, Ruso. O, Hapon. Koreano. Mejor Koreano. Coreano, yo no sé quién es coreano. Francés. Français, je vais chanter en français. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis là. Bon, je chante un peu. Daming alam. Sarap ito. Sarap. Friends, Ahora sarap. voy a hablar francés. Canción de français. J'avais pas l'image, j'avais pas le cœur. Je n'étais pas même sans le cœur. Tu m'as avoué de cette passion. Mais oui, c'était vrai, je t'ai dit. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pris mis dans le chemin. Je sais. Bravo na, bravo. Oh, bravo, Joanna. Okay, bravo. Rap. Aha. Ah? Fang? Pang. Baby, kalma. Kalma. Hindi English. Pang. Oh, pang. Oh la la. Ambalo. Ambala no amanya yo no fa abi no mbolo ha. Ambolo. Bila so ambolo. Yo no fa. Fa amanya nya matsoy. Aura Filipina boy fa buyo. Aura English. Pinal. English. Hi. Hello. What's your name, Joanna? Happy New Year. Esto sí que he escuchado aquí. Okay. Happy New Year, Joanna. Welcome, welcome to the Philippines. Filipinas. Welcome, Filipinas. Aha. Well, I wonder you. Aha. Where you from? My from is in Ecuador.
Coca-Cola. Large Coca-Cola. Order Coca-Cola. Okay. Okay. I want to drink. You drink Coca-Cola? Okay, give me. It's no problem. Stop, stop. You like peace? Peace? No. Peace. 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 Orinar. Urinar. No peace. Orinar. Pescado. No pescado. Peace. I want to peace. Okay? Okay. Ah, Joanna. Sorry. Go. Sorry. Go, banyo. Si, banyo. Oh, O urinar daw sabi niya. okay. Joanna, sorry. Me, I don't understand you. For you, stay. Come. Come. Come to mama. Oh, baby, come to mama. I do sleep you, mama. Oh, la mama is sleeping. Oh, thank you. Thank you, God. Thank you, God. Hi mga amiga, magandang araw po sa inyo lahat for today's video. Kasama si Joanna. At ngayong araw, yo quiero preguntar algo con Joanna porque Joanna está viva. Viva Joanna. Viva la vida. Viva la vida. Siempre. Aha. Oh, Joanna sabe bailar, sabe cantar, Joana sabe sabe todo. todo lo que cantar. Joana sabe cantar. Joana sabe reír. Ajá. Joana tiene buen corazón, sabe Ajá. corazón bien, sabe corazón mal, pero Joana sabe también. Joanna. Oh. Secreto. Secreto. Nakalunok ng katol si Joanna. Nakatira ng katol si Joanna. So yan mga amiga, tanongin natin si Joanna. Joanna, yung quiero preguntar con sinceridad, con tu corazón, ¿cómo estás aquí en Pilipinas? Aquí en Filipinas estoy bien. He Yeah. encontrado las gentes muy bueno. Más, madame. Me ha cogido bien. Me has cogido como su hermana, como su amiga, Familia. como su familia. Arte. Es mi mejor amiga aquí en Filipinas. Okay. Madame con Marvin. Oh, bonito. Ale. La Tumalangap ng katol. Okay na si Pilipinas with her friends, Yes. with Madam and Marvin. Very good daw. Happy. Na-receive siya ng okay na okay. Sabing ganon. Ni Joanna. Yun. Cuando, yo preguntar segundo. Cuando que sé que Filipinas después tiene un chico, ¿quieres tú quieres vivir aquí para siempre? Sí. Sí, si yo tengo un chico aquí que me quieres, que me cuida bien, que yo también voy a tener su diálogo y todo, que voy a estar aquí. Ay, Dios mío, Filipino no me matar. Ay, me matar. Sige ka! Kapag daw may Pilipino na magkakagusto sa kanya, bakit? Sabi niya kapag daw meron Pilipino na magkakagusto sa kanya, ay papayag siya na mag-stay dito sa Pilipinas. Pilipinas, mag-stay daw siya sa Pilipinas dito. Aha, kasi Aquí enviar mensaje yo no responder a nadie. Tiene que dejarme en paz. Yo no estoy ahí. amen. Amén, la verdad. Después ko meron. Oo, ayun. Ano raw. Pero mi cosa yo no me. Que Dios me Lahat naman sinasabi ni Joanna raw ay walang sinungalingan. Gusto niya. ¿Para qué? Oo. Voy a ganar de medio. Ay, yun, teka lang, nagkapaluwanag ako. Ang sabi niya, okay na daw na mag-stay siya sa Pilipinas basta meron siya pangasawa. Sabi niya, Reichi, ¿qué ha dicho? Reichi, es que. Ande.
así. ¿Qué es esto? De Guinea? No, Filipino mandato es. Yo solo así, gracias. Nada más. Oh, maganda yung sinabi sa kanya. El hablar bien. Richie, decir bien. O may nag-message kay Joanna. Sabi niya, Ayer. sabi niya, gamitin lang ang utak. Gamitin lang ang utak. Una piensa la cabeza. Esto, ha dicho. Makadesisyon ng tama sa buhay. Huwag puso ang sundin. Ang emosyon ay makakasira lamang sa plano ng buhay. Magpasakop ka ng buong puso kay Ruel. Maging tapak, tiyak na magtatagumpay ka. 10 years from now, nasa kamay mo ang iyong tagumpay. Pagkaingatan mo. Pero esto bien. Saber. Sí. Ajá. No, yo admiro a Rubén, aunque los conozco, creo que Sí. confío en él, y yo te confío a ti. Sí. Con él, todo el corazón, sé leal. Identifica, no tienes que hacer nada, más tienes ahora. No seas como celosa, como así. Sí. Ah. Pero tú conoces a esos chicos? Yo no le conozco. Solo enviarme me manda solicitud, a veces yo aceptar, a veces yo no aceptar. Sí, pero él yo aceptarle ayer, después enviarme. Pero hay gente hablar mal, bloquear. Yo no hablar. No hablar. Tú no hablar. Pero esto bueno, así. Ajá. So, ganun sinabi niya. Sabi niya, gamitin niya ang utak niya, huwag ang puso. Sabi niya para hindi masaktan. Tapos sabi, si Ella Blabred, gamitin daw ang isip, huwag daw ang puso para hindi masaktan. Tapos sabi niya, nag-message kay Joanna. Tapos sabi niya gano'n ay, magpasakot ka kay Ruel. Sabi niya, ibig sabihin nakinig ka kay Ruel. No hay que decir eso. So, yun yung mga inatin natin sa mga subscriber natin, magbigay ng encouragement. Hindi yung may makakasira. Kasi may mga message sa kanya na hindi okay pumapasok sa friend. Opo. Nababasa ko rin at nakikita ko rin kasi sa akin. So, sa akin, Este día iba a hablar acá. sasabihin ko po sa inyo na wala po talaga sa inyo ang pakialam. Wala sila ng pakialam sa mga sasabihin masama sa akin. Kasi, unang-una po, ang sabi niya sa akin ay walang tumutulong sa kanya, ako lang naman tumutulong sa kanya. So, bakit niya ako pag-iisipan ng masama? So, kahit nakalakap siya ng katol, kahit masaya siya at nakalakap ng katol, Mira, en mi vida, masaya naman. yo no miento. Okay. La verdad, yo soy libre. Yo, ¿para qué lo que voy a ganar? Yo hablo la verdad. Totoo naman. Como tú también puedes escucharme. Hola, puedo explicar así. Explicar. No, yo quiero para ti tú escucharme. Así, cuando yo hablo, escuchar, tú entender. Ajá. Ya está. Hasta. Aquí tú tocar ahí. Parang nakalangap ng katol. Ano? Tingnan mo parang nakalangap ng katol. Madam! How are you? How are you, my sister? Madam. Very good. Are you married? Very super. Very super. Sí. Oh. Super duper. Super. Opo, kaya ayun. Sa bawat araw po ini-enjoy niya. Madam. I-enjoy niya yung buhay niya dito. Married. Yun yung katotohanan. Sabi niya wala naman daw siya mapapala para sa presentasyon ng hindi katotohanan. Yun po mga amigo. Kaya siya pagka sobrang saya niya mga bayan. So, mga kabiyahe kami
tayo po ng may katiwasayan at may katiwasayan na pag-iisip. So ayan po mga amigo. Aha, tahimik. Belgian. Please!